Consejo Nacional de la Judicatura y la Escuela de Capacitación Judicial, compartimos con ustedes la videoconferencia denominada Fundamentos Teóricos de la Justicia Juvenil y sus estándares internacionales de protección. Para ello nos acompaña el licenciado Jorge Alberto González Méndez, coordinador interino de la Unidad de Justicia Juvenil de la Corte Suprema de Justicia, a cargo pues como conferencista de este interesante tema, a quien en nombre del Honorable Pleno del Consejo Nacional de la Judicatura y de la Escuela de Capacitación Judicial le damos las gracias por su disposición, por el tiempo que se ha tomado para compartir con nuestra audiencia esta temática. El licenciado Jorge Alberto González Martínez, como antes dije, es el coordinador interino de la Unidad de Justicia Juvenil de la Corte Suprema de Justicia. Es licenciado en Ciencias Jurídicas por la Universidad de El Salvador, abogado y notario de la República. Tiene estudios de posgrado en Seguridad y Políticas Públicas por el John Jay College of Criminal Justice de Nueva York, diplomado en Criminología y Justicia Penal Juvenil por parte del Consejo Nacional de la Judicatura, estudios también de posgrado en Sistema de Justicia de Protección y Responsabilidad de Niñez y Juventud del Programa de Formación Especializada PFE de la Corte Suprema de Justicia y otros diplomados también en el ámbito de los derechos de la niñez y la adolescencia por la Universidad José Matías Delgado y por otras casas de estudio en Costa Rica. Como experiencia profesional, el licenciado ha servido en diversos juzgados, tanto como colaborador jurídico en sus inicios como juez suplente, además de ser consultor internacional de varias ONGs, siempre con la temática de la justicia penal juvenil, en la que lleva ya varios años, nos consta ello. Por ello, pues estamos ante una persona con un conocimiento amplio sobre la temática, muy agradecidos con su participación esta mañana. Siendo esta la presentación y sin más preámbulo, dejamos entonces el foro en manos del licenciado Jorge González Méndez, a quien le reitero los agradecimientos porque de una manera ad honorem se ha prestado para poder impartirnos esta temática. Bienvenido, licenciado González Méndez, es suyo el foro. Muy buenos días. Primero quiero hacer una prueba de sonido, ¿si me escuchan? Se escucha perfecto, licenciado. Bueno, muy buenos días a todos y todas las personas que nos están acompañando en esta videoconferencia. Un saludo muy especial para la señora directora en funciones de la Escuela de Capacitación Judicial, maestra Bessie Aguirre. También un saludo muy especial al maestro Miguel Ángel Robles por la invitación a compartir con ustedes este tema tan especial. Un agradecimiento al Pleno del Consejo por la oportunidad que nos dan de poder compartir información al respecto de lo que es la justicia juvenil y su comprensión a través de fundamentos teóricos, también desde la idea de conocimiento de los estándares de protección reforzada que se han construido no solamente en el ámbito de la protección internacional a nivel universal, sino también a nivel regional. En principio, es importante como delimitar la manera en la que se va a hacer este abordaje. Tradicionalmente se tiene una idea que la justicia juvenil hace referencia al juzgamiento, de personas menores de edad, y lo primero que nos asalta es la idea de que justicia juvenil nada más se refiere a ese espacio de la reacción secundaria en cuanto a prevención secundaria de la violencia delincuencial y es la parte reactiva del Estado. Pero nuestra misión con esta presentación es presentarles a ustedes una idea mucho más amplia de lo que es la justicia juvenil, en tanto que debemos de entender por justicia juvenil ese amplio rango que existe desde el momento que el niño sale de la primera infancia, para nuestro caso a los 8 años, para otros países a los 9 años,
¿verdad? Pero para nosotros a los 8 años, a partir de los 8 años, la persona menor de edad está en la posibilidad de, de ser ayudada a través de mecanismos y estrategias establecidas dentro de políticas públicas a efecto de que ella se sustraiga de la comisión de hechos delictivos. Incluso esta parte de la prevención general la retoma el artículo 127 del Estatuto de la Ley Penal Juvenil cuando encarga al Ministerio de Justicia y Seguridad Pública la construcción de una política pública de prevención de la delincuencia juvenil. Quiere decir que la justicia juvenil, en términos amplios, desde las concepciones de la protección integral, comienza en el momento en el que se cierra la primera infancia. Luego, estamos en el momento de la incriminación penal, que vamos de los 8 a los 12 años. De los 8 a los 12 años todavía tenemos una franja de protección en el ámbito de la niñez, pero de los 12 hasta antes de cumplidos los 18, estamos frente a la posibilidad de que una persona menor de edad pueda ser incriminada como comisora de un hecho delictivo y pueda ser juzgada por la jurisdicción especializada creada al efecto. Pero luego del juzgamiento, aparece otra etapa, que es la etapa del cumplimiento de la sanción, del cumplimiento de la ejecución de las sanciones. Esta ejecución de las sanciones no solamente incumbe al hecho de cumplir la sanción impuesta por el juez de menores, sino que va más allá según los estándares internacionales de protección. Y esto tiene que ver con el cumplimiento del cumplimiento de estándares, por ejemplo, como la regla 29 de las reglas de Beijing, que ya nos viene marcando para los efectos de la protección integral, nos viene marcando una institución, una institución que ayuda a la desinstitucionalización de la persona que ha estado privada de libertad. Esto quiere decir que vamos a utilizar, según la regla 29, los denominados centros intermedios, pero no esos centros intermedios desde la lógica que comprendemos ahora nosotros en nuestra jurisdicción, que contamos con un centro intermedio que es el lugar a donde se envían los chicos que han pasado de 18 años en el cumplimiento de su sanción y que deben terminarla en ese espacio que se convierte posteriormente en una extensión de la especialidad. No, estamos hablando de aquellos espacios que se crean especialmente para la desinstitucionalización, que es un efecto generado, un efecto psicoemocional generado por la privación de libertad. Eh, y posterior a ello, también se habla en los estándares internacionales de protección de los seguimientos post sanción. Y posteriormente, ya para finalizar el amplio espectro de la justicia juvenil, tenemos las mediciones, tenemos las evaluaciones de los sistemas a través del cumplimiento de los 15 indicadores de la justicia juvenil que fueron prácticamente construidos por la ONU en el año 2005. Esto quiere decir que la justicia juvenil es un compromiso de Estado que va desde el momento en el que el niño sale de la primera infancia hasta el momento en el que se hacen los seguimientos post sanción, cuando al haber cometido un hecho delictivo, pues ha tenido que cumplir con una medida penal. Quiere decir que en esta exposición no vamos a tratar el tema eminentemente procesal. No vamos a centrarnos en la lógica de la tramitología del proceso penal juvenil, sino que estamos haciendo un abordaje general de todos los aspectos que tienen que ver con lo que se conoce como justicia juvenil en términos modernos. Pero para ello vamos a tener que hacer
una especie de abordaje y de seguimiento histórico para poder datar ese registro histórico que hay del surgimiento de la justicia juvenil. ¿Por qué esto es así? ¿Por qué tenemos ahora lo que tenemos como justicia juvenil? ¿Es esto un invento de la modernidad o es esto un resultado de lo que ha sido el devenir del control social de la niñez? Podemos decir que la historia de la niñez es la historia de su control social. Si nosotros vemos en 1789, nosotros tenemos la Declaratoria de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Estamos en una época de concepto romano del pater familias, en el cual prácticamente los niños eran invisibilizados en el mundo del derecho. Y tenemos como primera declaratoria normativa la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Y cuando nosotros hacemos un análisis del contenido, nos damos cuenta de que se está hablando de derechos de un hombre adulto, propietario, caucásico, ciudadano. Pero no tenemos derechos de mujer ni tenemos derechos de niños. ¿Por qué? Porque los niños, las mujeres, seguían teniendo el estatuto romano de res parlantis, no tenían derechos sui iuris, sino que tenían solamente obligaciones. En ese sentido, no hay un reconocimiento Luis de los González, derechos de la perdón, niñez. solo lo interrumpo un momento. Si gusta, puedo ayudarle para ir pasando las láminas, eh, porque creo que solo se ha quedado en la primera lámina y con mucho gusto, si usted me va indicando, yo voy pasando la lámina para que pueda apoyarse. Correcto. Sí, sí. Sí, esta es una previa para comprender lo que Perfecto, vamos. perfecto, Sí, perfecto. Muchas gracias, gracias. maestro. Perdón la interrupción, no, a la No, no orden. se preocupe, maestro. Muchas gracias. Entonces vamos a empezar diciendo de que el primer modelo de intervención que se conoció en la parte del reclamo de responsabilidades de personas menores de edad que cometían hechos delictivos es lo que el maestro Emilio García Méndez ha dado en llamar el modelo penal o modelo penal indiferenciado. Quiere decir que los niños se juzgaban por las leyes de adultos, se le imponían las sanciones de adultos y prácticamente cumplían la sanción en centros de privación de libertad para adultos. Esto estamos hablando aproximadamente antes de 1900. Sin embargo, en El Salvador eso nos vino acompañando acá, ya lo vamos a ver más adelante, hasta aproximadamente 1974, cuando se da un estatuto especializado. Pero a nivel europeo y a nivel generalizado en Norteamérica y en parte de Sudamérica, el modelo penal indiferenciado era prácticamente la forma en la cual se trataba el tema de las infracciones penales de las personas menores de edad. Entonces podemos decir que la justicia juvenil viene a convertirse en un desarrollo de una cantidad de formas de control hacia la niñez, de control social de la niñez, eh, y que ha venido cambiando en diferentes contextos históricos y culturales, y que siempre ha tenido como objeto el hecho de reprimir aquellas conductas que se consideran contrarias tanto a la normativa como contrarias a la moral social, y esto se conoce como conductas disconformes, ¿verdad? Y en un determinado momento existen sanciones bastante drásticas para este tipo de conductas. Tan así, de que mientras en unos momentos se buscaba institucionalizar a la persona menor de edad para su guarda y protección, como se hizo en El Salvador,
Por ejemplo, allá adelante de 1958, eh, en otros lugares se buscaba la tutela de la persona, guarda y tutela, se imponían sanciones indeterminadas, incluso habían sanciones de por vida y en los casos más extremos, la pena de muerte. Y esto de la pena de muerte se convirtió en una limitante para muchos países a efecto de que pudieran de alguna manera adoptar la Convención sobre los Derechos del Niño. Lo anterior nos indica que la respuesta que las distintas sociedades le han dado al delito juvenil ha sido muy amplia, muy diversa y que de alguna manera ha generado toda una suerte de mecanismos de represión selectiva de las personas menores de edad. ¿Y por qué lo digo selectivo? Ya lo vamos a ver en el tema del sistema tutelar correccionalista. Después dije, y esto no lo tomé como un modelo dentro del marco de la historia del surgimiento de las jurisdicciones especializadas, porque realmente no hubo una jurisdicción especializada para personas menores de edad, sino que eran los mismos juzgados de adultos los que se encargaban del juzgamiento de las personas menores de edad en ese modelo penal indiferenciado. Pero luego ocurre un momento histórico que se convierte en un momento bisagra en el tiempo y es el caso de Estados Unidos en 1899. Un caso emblemático que lo pueden encontrar en la historia de la justicia juvenil, pueden encontrar el caso de Mary Ellen Wilson, que era una niña que era violentada por su familia y no obstante una gran cantidad de denuncias, no había podido resolverse la situación por la vía de la protección legal. Sin embargo, un avesado abogado propone la querella a partir de los tribunales para la protección de la vida animal, porque en ese momento no existían tribunales de protección de los derechos de la niñez, entonces, pero sí existían tribunales de protección de la vida animal y considerando que Mary Ellen era parte del mundo animal, pues se trató ahí la querella. A raíz de este caso, en 1899 surgen en Chicago, Illinois, las primeras cortes juveniles. De ahí, pues prácticamente se extendieron por todo el mundo, en Europa, América del Norte, América del Sur. Ya vamos a ver la extensión del modelo tutelar. Entonces, a partir de la conformación en 1899 de las Cortes Penales Juveniles de Illinois, surgen tres grandes modelos que son los reconocidos en la historia de la justicia penal juvenil como tal. Y tenemos el modelo tutelar o modelo de protección. Podría decirse que existe en este modelo una estricta subordinación de lo tutelar preventivo a lo judicial. ¿Por qué? Porque hay una intervención temprana, porque hay una característica muy propia del sistema que es la institucionalización y la institucionalización en la lógica social antes de llegar al trámite judicial. Luego tenemos el modelo de bienestar, modelo educativo. Acá existe un claro predominio de la acción educativa orientadora con la consiguiente reducción de la intervención judicial. Y de aquí viene el principio educativo, se refuerza el principio educativo, porque el sistema tutelar también tenía como énfasis la intervención educativa. Posteriormente, el modelo de responsabilidad que es derivado de la doctrina de la protección integral, que representa la búsqueda de un equilibrio entre lo judicial y lo educativo. Todos estos han sido modelos vigentes en Norteamérica, América Latina y Europa. Ya hemos hablado del caso de Mary Ellen
y podemos decir también que a partir de todos estos modelos han surgido una gran cantidad de conceptos que todavía siguen siendo parte de nuestro acervo moderno de la justicia juvenil, y quizás el más importante de todos ellos es el mejor interés del niño, o el interés superior del niño, que tiene un origen en la filosofía tutelar, y que ha venido cambiando de contenido a lo largo de la historia. Sin embargo, es uno de los principios más importantes de la doctrina de la protección integral. La justicia juvenil prácticamente en su momento, allá por las últimas décadas del siglo XVIII, eh, se considera como una consecuencia natural de la vida urbana, considerando de que la gran industria había hecho que grandes masas de personas se trasladaran a las zonas a las zonas de de grandes industrias acereras, donde se trabajaba de una manera indiferenciada con personas adultas y niños, ¿verdad? Los niños que ya entraban, al igual que como entraron en las guerras en la Edad Media a los 5 años, también en la Revolución Industrial, los niños entraban a trabajar a los 5 años y trabajaban 16 horas extenuantes. Entonces, esa idea del juzgamiento no es una idea natural del momento histórico de la revolución industrial, que es cuando comienzan a verse los primeros atisbos de la criminología positivista, de la cual surge esa concepción tutelar. A partir de ese momento podemos darnos cuenta nosotros de que hay una especie de transformación en la lógica tutelar, eh, y empiezan a surgir movimientos filantrópicos y humanitarios que buscan rescatar a los niños del sistema penal con una lógica moralista religiosa, limitando de alguna manera el poder del sistema, el poder de la autoridad paterna. Esta fue una de las herramientas más importantes de la filosofía de la época, de la filosofía tutelar, el hecho de reducir la autoridad paterna. Eso se llamó parens patria. Es una doctrina legal que le otorga al Estado el poder de proteger a las personas que no pueden cuidarse a sí mismas. La expresión viene del latín padre de su país. En el sistema de justicia juvenil, esta doctrina le permite al Estado intervenir y actuar como tutor de niños, de personas con enfermedades mentales, personas incompetentes, personas ancianas y personas con discapacidades. Este ha sido prácticamente una de las legitimaciones más tradicionales que han tenido los sistemas de justicia para poder actuar sobre la niñez sin la necesidad de anular primero la patria potestad de los padres. Dentro de estas normativas de corte tutelar, en Europa aparecen primero en los Países Bajos en el año 1901 con la ley penal para menores. En Gran Bretaña también podemos ver que se genera una ley en 1905, la ley de menores. En Portugal, una ley de protección de la infancia en 1911. En Bélgica, con una ley sobre la protección de la infancia en 1912. En Francia, mediante la ley de los tribunales para infantes y adolescentes sobre la libertad de 1912. En España, a través de la ley sobre organización y atribuciones de los tribunales para niños en 1918. En Alemania, con el fuero especializado en materia de juzgamiento de niñez de 1923. Podemos ver que después de la revolución
positivista, de toda la revolución que hacen los conceptos de la criminología positivista, empiezan a aparecer esas normativas de corte tutelar en Europa. Pero esto no solamente es una, una situación que pudo evidenciarse en Europa, sino que también se traslada a América Latina. En América Latina se inaugura la era tutelar con la ley Agote en Argentina en 1919. Una ley, prácticamente la ley del patronato de menores, que es una ley de la época de la dictadura del general Videla y que todavía está en vigencia en Argentina y al parecer como que se están haciendo serios esfuerzos por la generación de un estatuto especializado. Eh, esta ley tenía las características de legalizar esos conceptos tutelares tan complejos que de alguna manera permitían la intervención en la vida del niño sin la necesidad de anular, como dije hace un momento, la autoridad parental de los padres, sino que a través del parens patria. Esto servía para el control de las conductas disruptivas de la niñez en un ánimo de contribuir con la doctrina de la protección social. Eh, esta creación de tribunales judiciales para la infancia socialmente vulnerable, que tenían como objeto de preocupación para la medicina y para el derecho, fueron trasladándose rápidamente hacia Brasil, Costa Rica, Uruguay, Ecuador, Venezuela, que desde 1927 a 1939 también siguieron el camino que había seguido Argentina en la lógica de tratamiento de la niñez en el marco de la doctrina tutelar. Y luego en El Salvador nosotros podemos ver también en esa época, ante la necesidad de legislar la protección a la niñez y la adolescencia, el 15 de julio de 1966 se promulga la Ley de la Jurisdicción Tutelar de Menores. Se creó paralelamente a dicha ley el primer juzgado tutelar de menores y se fundaron el Centro de Orientación Rosa Virginia Pelletier y el Centro de Observaciones de Menores. ¿Cuál es la lógica de esto? El sistema tutelar no era un sistema que juzgaba con garantías. Era prácticamente una intervención en función de la protección de la niñez que se encontraba en lo que se conocía como situación irregular. Ya vamos a ver más adelante qué es a qué se refiere la situación irregular. También en 1974 se abandona la lógica de la intervención penal indiferenciada y se promulga, perdón, el Código de Menores y se genera la normativa que le da vida al Instituto Salvadoreño de Protección del Menor con su respectiva ley y reglamento en 1974. Esto quiere decir que la normativa tutelar pues prácticamente llega hasta hacia nosotros en la década de 1960 y se mantiene vigente hasta 1989, que es la firma de la Convención sobre los Derechos del Niño. ¿Qué tenía como característico el sistema tutelar? Los niños y jóvenes deben de estar absolutamente separados de las influencias corruptoras de los criminales adultos. Quiere decir, a la hora de el tratamiento de la niñez, en razón de una respuesta estatal frente a sus conductas disruptivas, los vamos a diferenciar en la institucionalización de los adultos. Los adultos van a estar privados de libertad en un lado, los menores en otro lado. Se crearon tribunales especiales y no necesariamente en esos tribunales había un juez de derecho, ¿verdad? Sino que había un personaje que tenía las características de ser asimiladas a un buen padre de familia y que buscaba de alguna manera conseguir la reeducación moral del niño. Esto quería decir que al sistema tutelar no le importaban los derechos, ¿verdad? Solamente le importaba el hecho de que por la doctrina de la seguridad nacional, pues prácticamente evitar que aquellos niños se convirtieran en un problema social y por dicha razón,
el tema más importante del sistema tutelar fue la institucionalización. Quiere decir que todos aquellos niños que prácticamente tenían conductas fuera de la lógica moral, eran prácticamente expulsados del cuerpo social y sometidos a una institucionalización. Y para esos efectos, el sistema tutelar creó toda una suerte de instituciones, hospicios, casas de guarda, aquí tenemos la tutelar de menores, por ejemplo, lugares como hogares cristianos, hogares religiosos como la Casa de la Magdalena en Irlanda. En fin, hay toda una suerte de instituciones históricas que sirvieron para alojar a los niños que estaban en lo que ellos consideraban una situación irregular. También se tenía una idea positivista muy arraigada que era la consideración del carácter anormal o patológico de los niños delincuentes y su equiparación a un enfermo. ¿Qué quiere decir esto? Que el niño que cometía conductas divergentes era un niño que presentaba un problema patológico, porque estaba asimilándose, como lo hicieron los positivistas, que asimilaron la delincuencia con una enfermedad. Y entonces empezamos a ver nosotros la lógica de los delincuentes natos y que por razones de que son cuestiones de orden patológica, era un delincuente irredimible. En ese sentido, la idea del positivista es controlar a la persona que tiene ese tipo de conductas que se considera una enfermedad a través del tratamiento. Y de allí viene la idea de que a la persona que tiene que cumplir con una medida sociopenal es una persona a la cual se le debe dar un tratamiento porque se está haciendo un símil médico. Luego, el ideal rehabilitador que creían ellos que podían de alguna manera a todos aquellos niños que no tenían conductas patológicas, según sus consideraciones, encaminarlos por la vía de la rehabilitación con la lógica de poder transformar de alguna manera sus conductas a través de la reeducación moral. El parens patria, como dijimos, que era prácticamente una forma de que el Estado se encargaba de las personas que estaban en diferentes situaciones de vulnerabilidad, permitió que toda la niñez, aquella a la que ellos consideraban que estaba en situación irregular, la podían expulsar del cuerpo social. ¿Cuáles eran las consideraciones de la situación irregular? Y de ahí viene un concepto que es típico en el tema de niñez, que es el concepto menores, que es un concepto peyorativo, un concepto construido a través de las percepciones de las dificultades, patologías, situaciones de peligro moral y social que sufrían cierto sector de la niñez. Y entonces ellos decían, a los niños que cometían hechos delictivos, a los niños que no tenían referentes familiares, a los niños que estaban en situación de calle, aquellos que eran huérfanos de escuela, a los que cometían conductas apegadas a su edad y que eran consideradas como conductas anormales por el mundo adulto, a estos niños el sistema tutelar les llamó menores. Y a los niños que estaban, al sector de la niñez que estaba en el otro extremo, que lo tenía todo, que iban a la escuela, tenía padres, que presentaban conductas conformes, a eso les llamó niños, ¿verdad? Entonces, podemos ver nosotros cómo hay una disposición de la niñez en el ánimo de su control en el marco de lo que se ha conocido como el complejo tutelar. Esto quiere decir que la justicia de menores en su momento asumió plenamente la herencia positivista.
Y también hay quienes dicen que el sistema minorista es el producto más acabado y mejor perfilado de la criminología positivista. En esto viene una situación que transforma la visión a través de una tragedia universal que fue la Segunda Guerra Mundial, y vemos el modelo de bienestar o modelo educativo. Este modelo se fundamenta en la creación del welfare o estado de bienestar, que es un producto típicamente europeo, resultado del Plan Marshall que pone en consideración los Estados Unidos cuando comienza a ayudarle a los países europeos de una forma económica y técnica después de la Segunda Guerra Mundial, hasta aproximadamente de 1945 a 1975, y puede considerarse que es una especie de acción colaborativa entre los partidos demócrata, cristianos y socialistas. Se basa en la concepción del Estado como guardián de la seguridad. Y el Estado, nuevamente, en las lógicas de parens patria, eh, se convierte en el guardián de la seguridad colectiva. Ese parens patria que he mencionado muchas veces se remonta al derecho común inglés. En la historia, el rey era el guardián supremo de sus súbditos, y especialmente en los casos de personas que no podían representar sus propios intereses. Entonces, este concepto, que todavía es usado por algunos países como Estados Unidos, porque de hecho pertenece a la norma anglosajona, es prácticamente la justificación de la intervención del Estado en la idea de tratar de eliminar la pobreza, mejorar las condiciones de trabajo, procurar la salud, enseñanza, seguridad. El Estado ofrece este welfare para todas las categorías sociales, pero tiene la idea de trabajar de una manera directa por las clases menos privilegiadas. Este estado de bienestar social se desarrolla en los periodos de expansión económica, pero las crisis de 1973, las crisis de 1980, hacen una transformación en cuanto a la fuerte inversión que significa el sostenimiento de este modelo. En el ámbito concreto de la justicia juvenil, este modelo de protección en Europa entra en crisis, evolucionando en mayor o menor medida en cada país a partir de los años 60 hacia el modelo educativo. El modelo educativo se basa fundamentalmente en evitar que los jóvenes entraran en el sistema de justicia penal. Y en este caso, policía, fiscales, trabajadores sociales, educadores, etcétera, tienden a no pasar los casos a la justicia, incluso los más graves. Por eso se le llamó un modelo permisivo. ¿Por qué no lo pasaban? Porque el objetivo era precisamente no intervenir penalmente en favor del interés superior del niño. Y esto se convierte en la antítesis del modelo tutelar. ¿Por qué? Porque el modelo tutelar es prácticamente la institucionalización, la judicialización tutelar, la búsqueda de la resolución de las problemáticas de la niñez en conflicto con la ley a través de la institucionalización como una respuesta de interés superior. ¿Qué características tenía? Y son características que las he recuperado en esta presentación, porque son conceptos que todavía se utilizan y que forman parte del acervo de la justicia juvenil moderna. Se buscan soluciones extrajudiciales, que son las bases de lo que se conoce como modelos de diversión o de mediación. Nosotros tenemos dentro de nuestra normativa, y la mayoría de países de América Latina tienen una serie de mecanismos de desjudicialización. Quiere decir que son formas alternas para salir del proceso penal y poder ubicar al niño en una situación de intervención social. Eh, Se abandonan los métodos represivos y predomina la acción educativa. Y como ya pudimos ver, desde el modelo
tutelar, hasta ahora pasando al estado de bienestar, venimos con la idea de que debe de haber un predominio de las acciones educativas. Desaparecen las grandes instituciones. El welfare, al darle respuesta a las necesidades sociales más sentidas, elimina todas aquellas instituciones que fueron creadas para atender a personas y sobre todo a la niñez desprotegida, ¿verdad? El welfare le devuelve a los padres la potestad para poder cuidar de sus hijos, ¿verdad? Entonces empiezan a desaparecer las grandes instituciones como internados, hospicios, reformatorios, como pilares básicos de la llamada justicia de menores en ese momento, una justicia tutelar. El internamiento aparece como el último recurso a utilizar y solamente se aplica en casos muy extremos. Esta herencia del modelo educativo es lo que encontramos nosotros en el artículo 37b de la Convención sobre los Derechos del Niño, que en el marco convencional de la justicia juvenil nos indica que el internamiento de una persona, privación de libertad de una persona menor de edad, es prácticamente excepcional, que no es una regla de primer escoge, sino que debe de tratarse primero aspectos de orden social antes de pensar en una privación de libertad. En definitiva, la justicia es vista como el último eslabón del trabajo social. Quiere decir que primero hemos de buscar respuestas en lo social para tratar de corregir aquellas conductas disruptivas de los niños que cometen hechos delictivos para luego poder intervenir de manera judicial. Por eso se pensaba en esa época hasta 1985, que el juez era un superasistente social. Era prácticamente el top ya de las intervenciones. Quiere decir, lo que no se pudo resolver por la vía de la prevención primaria, lo vamos a resolver por la vía de la prevención secundaria a través de la intervención judicial. Y luego viene el denominado modelo de responsabilidad. Uno de los defectos que tuvo el modelo educativo es que fue muy permisivo, pero esa permisibilidad hizo que se generaran toda una suerte de conductas en la niñez que terminaron rayando en lo delictivo. Y luego los países europeos se arrepienten de la excesiva libertad que se le había concedido a los niños y adolescentes, porque los resultados no habían sido los mejores. Las condiciones de vida luego las condiciones de vida para los chicos a finales del siglo XX se vuelven complicadas porque se contrae la inversión, eh, se ven inciertas las expectativas de futuro y sobre todo las dificultades de conseguir el empleo, etcétera. Todo esto viene a dar al traste con la idea de un estado de bienestar y comienza a transformarse en una especie de tránsito entre esa esa construcción de respuesta social que se había generado en el sistema tutelar y el sistema educativo. Por eso nosotros ahora, bueno, los especialistas dicen que el modelo tutelar y el modelo educativo tenían un fuerte contenido social, pero no penal. No tenían un contenido penal, ni tenían un componente de respeto de derechos y garantías, pero sí tenían un fuerte contenido social. Y ahora tenemos un fuerte contenido normativo con el respeto de todas las garantías y todos los derechos desde la lógica del deber ser, pero tenemos un débil contenido social. Eh, Uno de los hitos más importantes que marcan la transformación de la idea de lo que es el juzgamiento de las personas menores de edad se da en Estados Unidos y tiene que ver con el caso Gold. El caso Gold viene a ser una especie de transformación en la idea de juzgamiento de las personas menores de edad. Lo resumo. Un adolescente de 15 años llamado Gary Gold
fue acusado de hacer unas llamadas indecentes a una vecina en los finales del año de 1964. Y fue parte de una investigación en la que no se le informó ningún derecho. Fue detenido sin que sus padres fueran avisados por la policía acerca de su detención. Se le violentaron todas las garantías de la Constitución. No se le razonó los derechos Miranda. Se le internó en un establecimiento correccional de Arizona hasta los 21 años de edad, mientras que un adulto, por los mismos hechos, podría haber sido condenado a una multa de $50 o a 2 meses de prisión. El juez Fortas, Al Fortas, que era prácticamente el encargado de sustanciar el caso, indicó que que el Estado tiene el derecho por parens patria, y volvemos a hablar del parens patria, a negar al niño todos los derechos procesales. De esta manera, se argumentó que un niño, a diferencia del adulto, no tenía derecho a la libertad, sino a la custodia. Quiere decir que en esas lógicas que todavía venían sucediéndose en el tiempo, que son reelaboraciones del pensamiento tutelar, el niño tenía que estar bajo guarda custodial. Entonces se planteaba que el niño era un delincuente y el Estado podía intervenir para ayudarlo. Al hacerlo, le privó de todos sus derechos, porque prácticamente por el parens patria el niño no tenía derecho y solo se le proporcionó la custodia que le correspondía. Este caso, que comienza en 1964 y se falla en 1967, inicia una nueva época de visión de los derechos individuales de los adolescentes. Del caso Gold podemos recuperar esta expresión, que es prácticamente la que, la que genera la transformación en la visión de la respuesta penal que debe dársele a una persona menor de edad en esa época. Y dice, las garantías procesales deben de ser aplicadas también a los menores. Ellas exigen que se comuniquen al joven, a sus padres o guardadores y con el tiempo suficiente los cargos que se le imputan para que pueda prepararse la defensa. El derecho también para el menor de aconsejarse y ser defendido por letrado. El privilegio de no acusarse a sí mismo, el privilegio de guardar silencio y de que si lo hace, la confesión no valga, salvo que el hecho haya sido probado por otros medios. El derecho de confrontar a los testigos y de que estos presten declaración bajo juramento. El caso Gold viene a transformar la visión del niño como objeto del derecho y empieza a meternos en la lógica del niño como un sujeto de derechos sui juris, que no tenía derechos por alieni juris, como que le llegaban por la vía de sus padres, no tenía derechos sui juris, él directamente. El modelo de responsabilidad tiene las siguientes características. El modelo de responsabilidad es prácticamente el que surge de la Convención sobre los Derechos del Niño. La justicia juvenil en la Convención sobre los Derechos del Niño está específicamente registrada en los artículos 37, 39 y 40 de la Convención, que recogen todos aquellos elementos que tienen que ver con la parte de la prevención de la delincuencia juvenil, la parte de la prevención terciaria en cuanto a la ejecución de las sanciones, el tema de la privación de libertad de manera excepcional y todas aquellas garantías sustantivas y adjetivas que se recogen en el artículo 40. Entonces, hay un mayor acercamiento de la justicia penal adulta en lo que se refiere a derechos, garantías y garantías individuales. Quiere decir de que el niño tiene, perdón, derecho a una intervención sustentada en garantías y derechos individuales. Hay un refuerzo de la situación legal de los adolescentes.
Por eso nosotros decimos que los estándares de derecho construidos para las personas menores de edad de manera específica y no específica tienen que ver con la protección reforzada de sus derechos. Hay una mayor y real responsabilidad de los adolescentes. Se limita al mínimo indispensable la intervención de la justicia, considerando una de las características del derecho penal de menores, que es un derecho penal de mínima intervención. Eh, Hay una amplia gama de medidas como respuesta jurídica al delito basadas en principios educativos. Esto es que si vamos a utilizar la privación de libertad como último recurso, entonces tenemos que tener a la mano toda una suerte de sanciones alternativas que nos permitan llevar al adolescente infractor a a un cumplimiento de sanciones sustentada en principios educativos. Hay una mayor atención a la víctima bajo la concepción de la necesidad de reparación de esta y de la sociedad, y se conservan para los jóvenes los principios educativos que en teoría han precedido las legislaciones juveniles de los modelos anteriores. Quiere decir que todo lo que ahora tenemos reconocido como derechos no es producto de una elucubración posterior a la convención. Se han venido trabajando desde el modelo tutelar, el modelo de welfare o del estado de bienestar hasta la Convención de Derechos del Niño, se han venido trabajando toda una suerte de garantías sustantivas y procesales que al final han redundado en la configuración de lo que se conoce como protección integral. ¿Pero qué se entiende por protección integral? Hay que hacer una distinción previa. El, si- el enfoque del sistema tutelar era el enfoque de necesidades. El paradigma era que el niño era un necesitado social y había que trabajarse con él para la reconversión de sus conductas antisociales, y se hacía, como él era un necesitado social, ese enfoque de necesidades llevaba a una intervención por la vía de la filantropía. Y entonces es lógico que ahí surgen los patronatos de ayuda, surgen prácticamente también los orfanatos, los hospicios, las casas de guarda, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque pobrecito el niño, hay que ayudarlo, pero ese carácter filantrópico de la ayuda, que si bien es cierto, tiene un contenido social bastante fuerte, convierte al niño en un objeto de disposición. Y se ocupa, en muchas oportunidades, el sistema tutelar ocupa otro principio que se llama protectio in loco parentis, protección en lugar de los padres. Quiere decir que el Estado tiene la facultad de poder sacar de la custodia parental al niño porque el padre no cumple con su tarea de orientarlo, de contenerlo, de cuidarlo, de amarlo, y el niño está expuesto a un peligro moral y social que es la base de la intervención tutelar, con esa lógica de lo que se llama estar en situación irregular, para poder sacarlo e institucionalizarlo. Esto es una cosificación del niño. La Convención sobre los Derechos del Niño, la primera transformación, y aquí hay que ver la Convención sobre los Derechos del Niño, y voy a usar un símil matemático, que es un punto de inflexión. ¿Qué es un punto de inflexión en matemático? En matemática, yo traigo una curva que viene desplazándose en un determinado sentido, pero hay un punto donde esa curva cambia de sentido. La Convención sobre los Derechos del Niño significa una transformación sustancial de lo que es la visión del mundo adulto sobre la niñez. Y entonces aquel enfoque de necesidades se convierte en enfoque de derechos. ¿Y qué es el enfoque de derechos?
El enfoque de derechos se sustancia en el hecho de que el niño tiene derechos que deben de cumplirse por el Estado. Pero ¿qué es un derecho? En esos términos, es una prestación positiva reconocida por la norma a un sujeto social. Entonces, al niño se le reconocen esos derechos. ¿Y cómo se los voy a efectivizar? El artículo 4 de la Convención sobre los Derechos del Niño recoge el principio de prioridad absoluta, que quiere decir que frente a cualquier inversión que los estados firmantes de la Convención van a hacer, se debe de priorizar con el debido etiquetamiento de los el debido etiquetamiento de las inversiones del Estado para garantizar los derechos de la niñez. Entonces, esto quiere decir que el Estado está en la obligación de garantizar todas las prestaciones que la Convención le impone. Entonces, podemos decir que la protección integral es el reconocimiento de la niñez como sujeto de derecho. Vemos la diferencia, ya no son objetos de disposición del derecho, ahora son sujetos de derechos. La garantía y cumplimiento de esos derechos también es una obligación estatal. También debe de trabajarse en la prevención de la amenaza y vulneración de estos derechos y la seguridad de su restablecimiento inmediato en desarrollo del principio del interés superior del niño. ¿Qué quiere decir esto? Que si hay derechos inobservados en la niñez, derechos que no se cumplen, el Estado debe hacer todo lo posible sobre la base del principio del interés superior del niño de eh, restablecerle inmediatamente esos derechos. Esto es doctrina de la protección integral. En esta idea, podemos ver nosotros que hay una transformación importante en cuanto al sistema de juzgamiento. Si allá se dijo que en el sistema tutelar había una intervención por un juez tutelar, que no necesariamente tenía que ser un juez penal, sino que la característica que se exigía es que fuese parecido más bien a un buen padre de familia. Si allá se tenía un alto contenido social y la intervención de conductas disfuncionales, porque el problema del sistema tutelar es que unió la responsabilidad penal con la vulnerabilidad social y a los dos, al responsable penal y al niño vulnerado, les daba el mismo tratamiento y se les expulsaba del cuerpo social. Allá se trabajó mucho en un sustento social suficiente para poder cubrir las necesidades de estos grupos, pero se juzgaban sin derechos y garantías o se intervenían sin derechos y garantías. El sistema penal juvenil viene a ser una respuesta de transformación frente a las necesidades del niño en cuanto a su debida efectivización de algo que se había venido preconizando desde la Declaración de Derechos del Niño de la Liga de Naciones de 1924, que encuentra otra vez una reelaboración en 1959, y vienen construyéndose toda una suerte de respaldo a esa protección. Y entonces podemos decir nosotros de que esa lógica de una forma de juzgamiento hacia la niñez infractora de la ley penal debe de tener una configuración especializada. Y esa configuración especializada debe de tener un sustento en la más alta jerarquía normativa, y por eso es que el sistema penal juvenil en nuestro país encuentra su norma de respaldo en el artículo 35, inciso segundo de la Constitución, el cual refiere que las conductas delictivas, o sea, las faltas y delitos cometidos por una persona menor de edad, serán prácticamente juzgados por un régimen jurídico especial. Ese régimen jurídico especial es un régimen que prácticamente referido a lo penal está en la lógica de diferenciarse de lo que es el derecho penal ordinario, el derecho del mundo adulto y el derecho penal de menores. Entonces debemos de entender que en esta lógica
Y desde la misma configuración que la Convención sobre los Derechos del Niño le da al tema penal juvenil, entendemos por sistema de justicia juvenil lo que la doctrina se refiere a legislación, normas y estándares, procedimientos, mecanismos y previsiones, instituciones y órganos específicamente concebidos para la reacción del Estado frente a los delitos cometidos por personas menores de edad y su reintegración social, desde el marco normativo que mandata la Convención, la Constitución, los estándares internacionales de protección reforzada y las leyes secundarias creadas al efecto. Ahora bien, la justicia juvenil tiene toda una suerte de estándares construidos, estándares de protección reforzada construidos al efecto. Voy a mencionar uno en particular. Cuando el Estado de Polonia propone la generación, la realización de una convención sobre los derechos del niño, presenta el proyecto de la Convención sobre los Derechos del Niño junto con lo que ahora se conoce como reglas de Beijing. Las reglas de Beijing y la Convención entraron en discusión en 1984, entraron juntos, pero la Convención se retrasó 4 años antes de ser reconocida. Entonces, se reconoce primero las reglas de Beijing en 1985 y la convención se reconoce en 1989. A pesar de que existe un desfase de prácticamente 5 años, 4 años, podemos nosotros ver que el contenido de las reglas de Beijing es acorde al contenido de los artículos 37, 39 y 40 de la convención, porque la idea era de que las reglas de Beijing fueran prácticamente el desarrollo programático de lo que decían esas 3 normas de la Convención sobre los Derechos del Niño. Por eso entraron antes. ¿Por qué se dilata la convención? Porque hubo una discusión bastante fuerte en aspectos muy puntuales. El interés superior del niño, que en su versión original en la convención era la máxima, pero la máxima, el máximo punto que debería de atenderse a la hora de intervenir en la vida de los niños, y que luego queda, después de las discusiones en el artículo 3, como una consideración primordial será el interés superior del niño, o sea, se le baja categoría. Luego fue el otro punto de los niños en guerra. El Estatuto Internacional habla de que un niño no puede prácticamente estar en la guerra si tiene menos de 15 años. Entonces, habían países que tenían niños en sus milicias con menos de 15 años. Otro de los temas complejos fue el tema de la pena de muerte, ¿verdad? Porque habían países que en su momento, al momento de entrar en discusión el tema de la convención, todavía tenían pena de muerte vigente. Entonces, hay esa diferencia entre la Convención de los Derechos del Niño y las directrices y las reglas de Beijing, que son prácticamente instrumentos que tuvieron que haber entrado al mismo tiempo. Y esos son estándares de protección. Dice, ¿qué debe entenderse por los estándares internacionales de protección de la justicia juvenil? Debido a la disparidad en las legislaciones en torno al régimen jurídico de las personas jóvenes menores de edad acusados, investigados, procesados y sentenciados por la comisión de un delito, la Organización de las Naciones Unidas, a través de las reglas mínimas para la administración de justicia de menores, que son las reglas de Beijing, la Convención sobre los Derechos del Niño, las reglas mínimas sobre las medidas no privativas de libertad, las directrices para la prevención de la delincuencia juvenil y la regla para la protección de menores privados de libertad, han establecido parámetros mínimos. Quiere decir, estándares internacionales de protección en justicia juvenil son estándares mínimos. ¿Por qué estándares mínimos? Porque es lo mínimo que se le puede garantizar en términos de derechos y garantías. Porque recordemos que en el tema de derechos humanos, lo más importante no es en sí la norma convencional. La norma convencional es un piso sobre el cual los estados deben moverse a efecto de cumplir con ese mandato internacional.
Pero, ¿cuál es la norma más importante en derechos humanos? La norma que mejor protege. Ese es el punto, la norma que mejor protege. Esa norma que mejor protege puede ser que no esté en la convención, puede ser que no esté en los estándares internacionales de protección y puede ser que se encuentre en un memorando que manda una oficina administrativa donde en lugar de decir que al niño se le respetarán X y Y derecho, ese memorando dice que a partir del memorando se respetarán en el niño los derechos A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K. Eso quiere decir de que la norma que mejor protege no necesariamente es la norma convencional, ni es la norma de las directrices, reglas y pautas que son parte del soft law, del derecho internacional, del derecho de protección, sino aquella norma que efectivamente protege la integralidad de la persona humana. Estos estándares de derecho no solamente emanan de la ONU, también emanan del sistema de protección regional, que es la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque nosotros somos parte de la OEA y hemos firmado la Declaración Americana de Derechos Humanos. Entonces, a partir de ahí se generan toda una serie de estándares de protección en casos que ha conocido la Corte, donde el Estado ha sido denunciado por violaciones de derechos humanos, y ahí vemos Argentina, Paraguay, Guatemala, toda una suerte de situaciones adversas para la niñez con responsabilidad penal que han sido llevadas a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en cuyos fallos la Corte ha reconocido que deben de respetarse derechos y ha dado pauta para ampliar la concepción de esos derechos. Nosotros podemos ver, por ejemplo, en el caso del Villagrán Morales y otros, o Niños de la Calle, que es un caso que sustanció la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Nosotros sabemos perfectamente que en el tema penal juvenil, la Convención Americana de Derechos Humanos recoge derechos especiales en el artículo 5 de la Convención, específicamente en el 5.5 y en el artículo 19 de la Convención. Pero estos artículos no tienen un desarrollo ulterior de cuál va a ser su contenido. Y la Corte Interamericana de Derechos Humanos no deja desapercibido este punto. Entonces, en la sentencia del caso Villagrán Morales y otros, que fue un caso de Guatemala, en el párrafo 184 dice que el artículo 19 deberá ser llenado de contenido desde ese comprensivo corpus juris que significa la Convención sobre los Derechos del Niño, los estándares construidos por el soft law, las consideraciones que cada estado tenga en su normativa secundaria y los fallos de la misma corte. Todo esto viene a convertirse en lo que se llama el corpus juris de la protección en términos de lo que es el sistema interamericano de derechos humanos. ¿Cuáles son los estándares específicos de la justicia juvenil? Quiere decir de que son estándares aplicables a la situación de especial vulnerabilidad que tienen los niños, niñas y adolescentes que han sido sometidos al conocimiento penal. Para nosotros son adolescentes, en otros países son niños también, niños y adolescentes. ¿Por qué? Porque hay países que la edad mínima, todavía en el ámbito latinoamericano y del Caribe, hay países que la edad mínima la tienen fijada todavía en edades de 7. Nosotros tenemos fijada nuestra edad mínima en edad de 12. Y en el sistema tutelar, cuando nosotros dimos el código de menores y en la época de los juzgados tutelares de menores, se juzgaba a los niños a partir de 10 años hasta 16 años. Esa era la jurisdicción especial. Y a partir de los 16 años se juzgaba con las leyes de adultos. ¿Cuál era la diferencia de ese momento a este? Que en aquel momento se juzgaba a los niños en ese rango de edad
se les imponía una sanción que era la tercera parte de la sanción de adultos, y nosotros podemos ver que en ese momento en el código penal, el delito más grave tenía 21 años de privación de libertad como sanción máxima, y la tercera parte es 7. Por eso, cuando se hace la norma, el estatuto de menores, la sanción máxima que se le puede poner en aquel momento, en 1994, a una persona menor de edad era de 7 años, la tercera parte de 21, y luego a los niños aquellos de 15 a 12 años se les ponían 5 años de privación de libertad. Estos estándares están recogidos en la Convención sobre los Derechos del Niño de 1989, las reglas mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de Justicia de Menores, o reglas de Beijing, de las que ya hablamos, las directrices de las Naciones Unidas para la prevención de la delincuencia juvenil, o directrices de Riad. ¿Por qué es importante las directrices de Riad? Porque las directrices de Riad son el sustento de estándares específicos que nos ayuda a cubrir esa parte no judicial, no jurisdiccional, que es la prevención de la delincuencia en términos primarios y la prevención de la delincuencia en términos terciarios. Las directrices de Riad son el fundamento de esas intervenciones. Entonces, vienen a complementar esa idea que todos tenemos de que justicia juvenil es nada más la intervención penal. No, justicia juvenil viene desde el momento de la prevención general en términos primarios hasta los seguimientos por sanción y evaluaciones del sistema, al mucho más adelante del cumplimiento de la sanción. Tenemos también las reglas de las Naciones Unidas para la protección de los menores privados de libertad, las directrices de Viena de interpretación de los tratados de 1997, la observación general número 10 del Comité de los Derechos del Niño en la Justicia de Menores de 2007, que viene a ser el primer trabajo del Comité de los Derechos del Niño en atender de una manera prioritaria las necesidades de orientación de la comprensión de la justicia juvenil. Porque nosotros podemos ver, por ejemplo, en la Convención, que la Convención tiene ciertas debilidades. Y una de estas debilidades es el hecho de haber utilizado conceptos jurídicos indeterminados como el interés superior del niño. Solamente se enuncia. Los conceptos jurídicos indeterminados son aquellos que solo se enuncian y que tienen un carácter programático. Pero ese carácter programático ha intentado ser cubierto a través de los estándares internacionales que se fueron generando después de la convención. Las directrices sobre la justicia en asuntos concernientes a los niños víctimas y testigos de delito de 2005, las reglas de Tokio de 1990, eh, los principios básicos sobre el empleo de la fuerza y armas de fuego por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley en los centros de internamiento de 1990, el Código de Conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley del 79, reglas mínimas de las Naciones Unidas para el tratamiento de reclusos, y la parte de género, las reglas mínimas de las Naciones Unidas para el tratamiento de reclusas, o reglas de Bangkok en el 2015, la observación general número 24 del Comité de Derechos del Niño, que es prácticamente una observación general que es el primer caso dentro del Comité de Derechos del Niño que dicha instancia de la ONU se ve obligada a hacer una revisión del contenido. Y según esta observación general de aproximadamente 58 párrafos, viene a convertirse en la sustitución de la observación general 10. Aquí hay mucho de lo que hablar, porque el problema que el Comité de Derechos del Niño ha tenido en la elaboración de esta observación general es que la palabra en la ONU es cara. Es cara en cuanto a la difusión, en cuanto a la redacción de documentos, y para una observación general, hoy por hoy solamente se permiten 10.000 palabras. Esto ha venido de alguna manera a limitar el contenido. Por eso hay que hacer un estudio especial sobre el contenido de la convención, el contenido de la regla de la observación general número 24 y el contenido de la observación general número 10,
que fue el primer esfuerzo del sistema universal por dar una idea de comprensión de lo que es la justicia penal juvenil, porque se dice que está sustituyendo a la observación general número 10, pero hay cuestiones muy importantes en la observación general 10 que no pueden quedar fuera, ¿verdad? Entonces, debemos de estudiar ese punto también en el sistema regional. Ya en 2002 la, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a petición de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en lo que es su función consultiva, había dado lo que se llama la observación, la OC 17, la opinión consultiva 17, que estipuló una serie de garantías que, con apego a los artículos 8 y 25 de la Convención Americana, en concordancia con el artículo 40, venían a tratar temas muy importantes como juez natural, presunción de inocencia, derecho de defensa, doble instancia, no bis in idem, publicidad y los demás principios y garantías sustantivos del tema penal juvenil. Es un trabajo bastante importante como estándar internacional, aunque ha tenido una serie de críticas muy fundamentadas, pero igual es importante estudiarlo. Ahora, para cerrar, ¿qué tiene de diferente la justicia juvenil moderna con la justicia juvenil de inicios de la época convencional? Eh, son, son estas, lo voy a poner en este contexto. Son cuatro características que se han dado a llamar las 4D de la justicia juvenil, porque de una manera coincidente todas estas características comienzan con D, y son la descriminalización, la desinstitucionalización, la desjudicialización y el debido proceso. Toda normativa emanada de la Convención sobre los Derechos del Niño, que significa un desarrollo del contenido convencional y de los estándares de protección, tiene que estar encaminada a estos cuatro elementos. Quiere decir, debe de buscarse una búsqueda de descriminalización de conductas. Nosotros sabemos de que hay una criminalización primaria y una criminalización secundaria. La criminalización primaria es el ejercicio legislativo del Estado cuando configura los delitos. Cuando se configura un delito y se introduce dentro del catálogo punitivo, estamos en la criminalización primaria. Cuando se decide por parte de las agencias persecutoras del Estado a quién se va a perseguir, estamos en la criminalización secundaria. Entonces hay un propósito, y esto tiene que ver con el ejercicio penal de muchos países, de descriminalización. Quiere decir qué tipo de delitos o de acciones no van a ser perseguidas para las personas menores de edad. Esto aplica en un contexto general global. O sea, nosotros podemos decir, pero eso no aplica entre nosotros, muy probablemente no, pero sí hay países entre los que sí aplica. Luego, el otro interés importante de la justicia juvenil moderna es la desinstitucionalización. ¿Qué quiere decir esto? Que si en el sistema tutelar la regla de primer escoge para todo juez en todo delito, ahí no estábamos hablando de delitos menores ni delitos mayores, en todo delito, la regla era la institucionalización. Quiere decir que una persona menor de edad que era prácticamente indiciada de la comisión de un hecho delictivo era prácticamente llevada a institucionalización o a privación de libertad para efectos de su tratamiento. Nosotros aquí tuvimos en el sistema tutelar em, centros de privación de libertad para las personas que se les comprobaba prácticamente la comisión de un hecho delictivo, pero también habían centros de observación
que estaban referidos más bien a lógicas de tratamiento eh, de manera provisional y también preventiva. Pero bueno, la desinstitucionalización quiere decir de que frente a cualquier situación en la que se encuentre la persona menor de edad, ya sea en situación de vulnerabilidad o de responsabilidad penal, lo primero que debe de trabajarse es la posibilidad de no ser ingresado en un centro custodial, un centro de privación de libertad. La desjudicialización hace referencia al uso de mecanismos de salida de los procesos penales juveniles a efecto de que la persona menor de edad, si el juez considera así, que es pertinente, no deberá cursar por todo el trámite del proceso. En nuestra ley penal juvenil nosotros tenemos distintos mecanismos de judicialización y dentro de esto podemos citar la renuncia de la acción penal, la conciliación, la remisión, la cesación del proceso, la cesación de la medida por el cumplimiento de objetivos o por el cumplimiento efectivo del tiempo determinado por el juez. Y también en un determinado momento se ha hecho uso de la mediación que ha llegado por el artículo 41, que es una norma de cierre, y por una lógica de heterointegración, de heterointegración. Eso es prácticamente la idea de lo que es la justicia juvenil general. Ahora, para cerrar, solamente quiero dejar una idea importante en, en cuanto a lo que la configuración del tema penal juvenil concierne respecto de la convención. El sistema penal juvenil no está ideado para el trámite de procesos de personas que pertenecen a grupos irregulares, de personas que pertenecen a grupos terroristas, de personas que pertenecen a asociaciones delincuenciales. No fue ese ni es ese el propósito de la creación de un sistema penal juvenil en términos convencionales. El sistema penal juvenil se crea para darle una respuesta penal a todo niño salvadoreño entre 12 y 18 años que comete un delito. Entonces, debemos de entender de que la amenaza penal está dirigida a todo niño salvadoreño entre 12 y 18 años. ¿Por qué le llamo amenaza penal? Porque dentro de la prevención general nosotros vemos que son prácticamente la norma penal la una amenaza. El que cometiere tal conducta será sancionado. Eso es una amenaza penal. Esa es la parte disuasiva de la norma penal. Entonces, tener en consideración de que el sistema de responsabilidad penal juvenil obedece a una configuración que está sustentada en la Convención sobre los Derechos del Niño y en los estándares internacionales de protección reforzada. ¿Por qué protección reforzada? Mientras que por hoy, que ya tenemos una convención sobre los derechos del niño y tenemos dos sistemas de intervención, uno de protección social de derechos representado por la Jurisdicción Especializada de Niñez y Adolescencia y otro por el sistema de responsabilidad penal, es importante destacar que las intervenciones en estos dos sistemas tienen como propósito la protección integral de los derechos del niño. Esto no significa caer en la tentación de los años 90, donde se basculaba entre un paternalismo injustificado o entre un derecho penal exacerbado, porque son los dos extremos. O somos paternalistas en el trato de la niñez y no queremos reaccionar de una manera adecuada y con los límites que nos permite la norma,
o nos vamos al extremo de reaccionar de una manera exageradamente exacerbada. Entonces, la convención nos marca ese punto intermedio en el cual estamos en la idea de respetar derechos. Quiere decir que todos esos principios de protección, de ponderación, etcétera, etcétera, son cuestiones que tienen que ver con la idea de la protección integral. ¿Por qué alguien decía ahí, David, tú decías que por qué se dice 5 elementos? Definitivamente fue un error a la hora de estar montando la presentación, y es que se había colocado un quinto elemento que en un determinado momento ya está dentro de la lógica de la desjudicialización. Así es que no le vi razón de utilizarlo, y lamentablemente no corregí la parte de los 5 elementos y después le puse las 4D, porque hay una criminóloga y penalista española, María Luz Benítez, que es prácticamente quien ha difundido la idea de las 4D, eh, pero hay también otros profesores de derecho penal que hablan de cinco eh, elementos que deben de ser considerados dentro de la justicia penal juvenil moderna. Por mi parte, pues creo de que me quedaría en este momento hasta aquí, y le daría paso a las interrogantes, licenciado Robles. Sí, muchísimas gracias por su intervención. Ha sido bastante aleccionador el tema, francamente que nos ha hecho hacer un recorrido desde los orígenes de la justicia penal juvenil hasta ahora con este enfoque de derecho, ¿verdad? Y los sujetos de derecho o vistos así a este grupo poblacional que también es de bastante atención y muy delicado a nivel societario, sobre todo en países como el nuestro, en virtud de la configuración demográfica que tenemos, ¿verdad, licenciado González? De manera pues que le agradecemos. Ha sido, insisto, interesante ver más allá, como usted bien lo decía en la introducción, de un punto eminentemente procesal, ver los dos extremos, ¿verdad? Como bien me lo mencionaba previamente a esta conferencia, de lo que verdaderamente es el sistema de justicia penal juvenil y por supuesto con el agregado que usted tuvo a bien hacer de los estándares internacionales de protección. Así que muchas gracias. Vamos a dar paso a algunas preguntas que nos hacen los asistentes. Hay un comentario ahí sobre la interesante exposición, ¿verdad? De todos estos orígenes de lo que se denomina como justicia juvenil por Edwin Recinos. Pero, por ejemplo, hay una duda concreta. ¿Actualmente en El Salvador el modelo educativo de bienestar se está aplicando o qué modelo es el que se aplica? Se menciona la ley penal juvenil, pero digamos en el sistema de justicia penal juvenil salvadoreño, el licenciado González. No, actualmente y después de 1989, con la firma de la convención, el Estado se compromete a la ejecución de las previsiones de la Convención en cuanto al tratamiento penal de las personas menores de edad que cometen hechos delictivos. Es decir, la aplicación de la Convención en su totalidad, pero en el tema penal juvenil específicamente los artículos 37, 39 y 40, que son los que registran la idea de proceso penal que tiene el legislador convencional, y de una vez también a esto se suman todos los estándares de protección reforzada construidas hasta el momento. Quiere decir que en el tema penal juvenil, la configuración tanto de las normativas especializadas y del sistema penal juvenil propiamente dicho, deben de estar arraigadas en lo que se conoce como el sistema de responsabilidad, el último de los sistemas. Y también quiero agregar algo. A nivel internacional se tiene que comenzamos con el modelo penal indiferenciado, seguimos con el modelo tutelar, pasamos por el modelo del welfare o estado de bienestar, llegamos al modelo de responsabilidad, y el modelo que continúa es el modelo de la justicia juvenil restaurativa, que es lo que Exacto. se está poniendo en vigencia en muchos países del globo.
Esto es una aspiración social y para ello es necesario también que en un determinado momento tengamos un encuentro donde se hable de la justicia juvenil restaurativa, porque para muchas personas con falta de información, la justicia restaurativa puede convertirse en una peligrosa puerta de impunidad, pero eso no tiene un fundamento real. Podrá tener sus limitaciones en muchos aspectos, pero es hacia lo que el mundo moderno se encamina, a que la justicia juvenil en un determinado momento pueda derivarse hacia la justicia juvenil restaurativa. Pero por hoy, a la fecha de hoy, estamos aplicando el modelo de responsabilidad penal. Perfecto. También había una pregunta relacionada, por ejemplo, con las últimas reformas a la ley de justicia penal juvenil, ¿verdad? Que eso fueron bueno, es una ley como bien se dice, de índole procesal, pero este tipo de reformas podría señalarse, de acuerdo a la interpretación que se hace de la pregunta, como una especie de juzgamiento o pasar de un juzgamiento juvenil a un juzgamiento de adulto en virtud de esas reformas, y en qué medida pueden también estas reformas entrar en consonancia con lo que estamos viendo que significa la justicia penal juvenil, licenciado González. Bueno, la transformación de las normativas a nivel penal juvenil derivadas de la Convención y que han supuesto una especie de adecuación o acomodamiento después de la entrada en vigencia de la Convención, han tenido que realizarse toda una serie de transformaciones que pasan por la parte normativa, la parte institucional, la parte, el elemento, que son prácticamente cuestiones que se mandatan del artículo 40 al 42 de la Convención y que tienen que ver con el ajuste necesario de las normativas internas de los países al contenido de la Convención. En un primer momento, en la década de los 90, después de la Convención, la mayoría de países del mundo comenzaron a hacer este proceso de adecuación convencional en sus normativas internas. Nosotros hicimos el nuestro. La Ley Penal Juvenil data de 1994. Se puso en vigencia en 1995. Eh, Sin embargo, ha habido un fenómeno que comienza a surgir después de 1997, adelantadito un poco la década del 2000, donde comenzamos a ver un fuerte contenido de contrarreforma en los países de América Latina. Esto es lo más normal del mundo, porque acordémonos también de que hay una especie de resistencia social a, a las lógicas de tratamiento diferenciado de las personas menores de edad. En nuestro país nuestro país no ha sido la excepción. Y nosotros podemos ver cuando empezaron a hacerse serios intentos por bajar la edad de incriminación a 9 años. Yo no sé si ustedes se acordarán que hubo una intentona de bajar la edad de incriminación a 9 años y que se hizo un trabajo bastante fuerte por parte de jueces muy valientes y de la Unidad de Justicia Juvenil por explicarle a los señores legisladores de la inconveniencia de poder hacer esa reforma, porque no era una cuestión de orden, no era cuestión de inconstitucionalidad, era una cuestión de inconveniencia, ¿verdad? Pero sí pasó en esa oportunidad la reforma a los 15 años. En otros países han pasado reformas donde ajustados al tema del nuevo estándar, que es la observación general 24, han pasado la edad de incriminación de 12 a 14 años. Y esto es algo que necesita quizás un poquito más de taller, porque, por ejemplo, nosotros tenemos fincada la edad de responsabilidad penal, inicio de la edad de la responsabilidad penal a los 12 años, según la observación general número 10 de 2007. Pero a medida que
a partir de aproximadamente 2016-2017, empiezan a caer los números en el juzgamiento de personas menores de edad, también caen los números en esa franja de 12 a 14 años. O sea, al final resulta en un análisis estadístico que de 12 a 14 años son mínimos los casos que se visualizan. ¿Qué quiere decir esto? Que el Estado de El Salvador podría estar preparado como para atender la obligación de la Observación General 24 de colocar como edad de incriminación 14 años, pero eso todavía no se ha intentado. Em, Sin embargo, los intentos de endurecer el régimen penal juvenil no solamente es una cuestión que nos ocurre a nosotros, le ha ocurrido a todo el mundo, ¿verdad? A nosotros prácticamente han sido pocas las transformaciones. Por ejemplo, el incremento de la privación de libertad, primero de 7, después a 15 y ahora a 20 años, eh, creo que representa de alguna manera la respuesta a lógicas de política criminal asentadas en la doctrina de la seguridad nacional y que son cuestiones que prácticamente están fuera de nuestro alcance. Sin embargo, eh, lo único que yo considero que es pertinente es hacer ver de que a medida que nos alejamos de la firma de la convención, se ha venido desdibujando este modelo de responsabilidad en términos convencionales. Em, Esto tiene una, una fuerte inclinación a que cada vez más todos los países se van alejando de las márgenes del derecho penal del ciudadano. Y esto, por supuesto, ha encontrado caja de resonancia en muchas normativas. Sin embargo, si nosotros conociéramos el desarrollo de normativas a nivel centroamericano y a bueno, a nivel latinoamericano, podríamos ver francos retrocesos en cuanto a las lógicas de protección y salvaguarda que plantea un modelo de justicia juvenil asentado en la Convención y en la Constitución. Perfecto. Bueno, finalmente hay algunas preguntas que se refieren a la mismo y por ello se van a condensar en cuanto a uno de los comentarios que nos hacía amablemente el licenciado González respecto a que la justicia juvenil puede no, o este sistema también basado en los estándares internacionales está hecho para aquellas personas que se involucran con grupos irregulares o grupos llamados terroristas. Entonces, no sé si puede ampliar también esta información que nos dio durante el desarrollo de la conferencia y que hay varias preguntas que se refieren a la misma situación. Ok, como hemos dicho, la justicia juvenil es una obligación estatal de configurar un sistema de tratamiento diferenciado en lo penal. Esto inició con un derecho penal indiferenciado. ¿Se acuerdan que de eso hablamos? Cuando se aplicaban las normas de adultos a las personas menores de edad. Derecho penal indiferenciado. El logro de la Convención de Derechos del Niño es generar cuerpos normativos y sistemas de ejecución que tengan que ver con un sistema de respuesta penal diferenciado. Exacto. Esto es que se genera, se genera un sistema de reacción penal atenuado, atenuado por las características del niño. Hay un sistema de evaluación, que es el sistema de Colbert, de evaluación en cuanto a las respuestas emocionales y psicológicas del niño, que dice que a la edad de 14 años un niño puede distinguir entre lo que es bueno y malo. Pero bueno y malo no encuentran una justa correspondencia entre lo que es lícito o ilícito.
Y aquí hay que ver también que existe una diferencia en la maduración de nuestra niñez y que no todos los niños pues maduran o evolucionan al mismo tiempo. Y también se considera la evolución progresiva de las facultades del niño y la comprensión que tiene de los hechos ilícitos que comete, perdón. Esto quiere decir que frente a todas estas situaciones es necesario crear un sistema especial donde se evalúe la conducta criminal de una forma distinta que lo que se hace con el adulto. Entonces, cuando he dicho de que hay una incorrecta comprensión de la sociedad al creer que el sistema penal juvenil es un sistema ideado para procesar a personas que pertenecen a grupos delictivos, etcétera. Eso no es cierto. El sistema penal juvenil ha sido creado para procesar penalmente a todo niño entre 12 y 18 años que ha cometido una conducta ilícita. Ahora, hay niños, por ejemplo, en las escuelas que tienen la capacidad de poder cometer delitos informáticos, ¿verdad? Y ahí podemos ver nosotros cómo la gran tapadera de la delincuencia, de la delincuencia generada por la actividad pandilleril, hoy que ha cedido un poco de terreno, empiezan a salir esos elementos que tienen que ver con delitos de corte sexual, delitos de corte informático y también con cuestiones que tienen que ver con drogas. Esto es importante subrayarlo porque muchos de estos niños no están ligados a una estructura pandilleril o no están ligados a una estructura de crimen organizado. Son niños que aprenden el uso de una aplicación que prácticamente tal vez se asocian con otra persona que ya tiene la habilidad y empiezan a hacer actividades que pueden resultar delictivas y que para ellos son actividades de lo más normal y natural posible, ¿verdad? Como por ejemplo la venta de fotografías de niñas, etcétera, etcétera. O sea, son cuestiones que son de orden delictivo y que no necesariamente implican que el niño esté metido en un grupo organizado. Entonces, esto quiere decir de que se necesita de un sistema especial para atender la necesidad de juzgamiento de esta niñez, ¿verdad? Esto es, en definitiva, eh, el sistema de responsabilidad penal juvenil debe de entenderse como un sistema penal que funciona de una forma diferenciada del derecho penal de adulto, que en muchos países ha tenido un proceso de adultización, es cierto, se ha adultizado el proceso, que se están utilizando algunos institutos jurídicos procesales que del mundo adulto o del derecho penal ordinario. Es cierto, eso sí es cierto, puede ser que sí, pero también seguimos teniendo las garantías que mandata la ley penal juvenil y su resguardo pues prácticamente corresponde a los juzgadores. Perfecto. Bueno, con eso damos finalización a esta actividad, no sin antes agradecerle nuevamente en nombre del Pleno, del Honorable Pleno del Consejo Nacional de la Judicatura y de la Escuela de Capacitación Judicial al licenciado Jorge Alberto González Méndez, quien es por el cargo actual, perdón, es coordinador interino de la Unidad de Justicia Juvenil de la Corte Suprema de Justicia. Como hemos visto, versado en el tema, nos ha desarrollado de una manera bastante amplia la temática. Esperamos contar nuevamente con él. Ahí lo estamos tratando de convencer, ¿verdad? Para que nos siga colaborando con varios temas en el futuro. Así que por favor estén pendientes. Recuerden que este video se aloja en nuestra videoteca, en el canal oficial de YouTube, Videoteca CNJ. En esa instancia vamos a colocar la presentación una vez que pueda el maestro
González Méndez hacer algunos ajustes para que puedan consultarla. Siempre es el estilo nuestro poderla colocar en un link en la descripción del video, así que por favor acudan una vez esté ya editado el video, que toma no más de un par de días. Va a estar disponible también en el link en la descripción del video en YouTube el material correspondiente. Agradecemos a esas casi 120 personas que se conectaron en el pic que tuvimos, algunas desde muy temprano, y les pedimos estar pendientes de nuestras plataformas, de nuestras redes sociales para actividades no solo del área que coordina este servidor, sino de las demás áreas que la Escuela de Capacitación está sirviendo en búsqueda de siempre proporcionar temas de actualidad y temas que sean de utilidad para la comunidad jurídica. Damos finalización. Nuevamente, muchas gracias, licenciado González Méndez, y esperamos tenerlo pronto. Gracias, Gracias. maestro Robles. Gracias a todos. Estoy viendo varios amigos, personas conocidas que están en la conferencia, y a todos los que decidieron pues unirse, les agradecemos mucho. Vamos a tratar en la medida de lo posible pues continuar con la difusión de este tema tan importante que es parte de las responsabilidades de la Unidad de Justicia Juvenil. Un gusto y muy agradecido con la escuela por la oportunidad. Feliz día. Igualmente, perfecto. Muchas gracias.